Para mí es un privilegio poder estar con vosotros, poder acompañaros y poder dejaros una palabra de parte del Señor, así entiendo yo. Para aquellos que no me conocéis, bueno, bien ya lo ha dicho el pastor, estuve durante muchos años pastoreando desde el 99 hasta el 23, si no me acuerdo mal. Yo siempre miro a mi esposa, cuando hablo de fechas, siempre miro a ella. Pero hasta entonces estuvimos pastoreando la iglesia, ahora ya quedó en manos de nuestro hijo y siguiendo la visión, pero reciban de todas formas de parte de ellos un saludo, de parte de los pastores que ahora son y también de parte de todo el cuerpo pastoral, de toda la iglesia. Ahora están a punto de empezar el segundo culto, o sea que más o menos estamos coordinados. Así que reciban un saludo y que el Señor les bendiga muchísimo. Y repito, gracias por invitarnos y estar este tiempo con vosotros. Muchísimas gracias. La verdad es que, como dice mi esposa, hay un calor espiritual y eso no es difícil detectarlo. Eso es fácil. El frío no puede con el calor espiritual, ni mucho menos. Todo lo contrario. Y el calor del Señor se siente y el frío externo es fácil de que se pueda olvidar. Amén. Muy bien, pues voy a hablarles en esta mañana acerca de la fidelidad. Hemos sido llamados a ser fieles, ¿verdad? Y yo quiero que en esta mañana compartir con vosotros acerca de ello y quiero invitaros a que podáis abrir vuestras Biblias, ahora estamos con el tema de lo digital, pues la de papel, la que tengamos por ahí, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2. Y arrancaremos con ese texto muy conocido, el versículo 10. Dice así, Apocalipsis 2, 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Y aquí es el texto, lo que sigue. Es de lo que quiero hablaros. Sé fiel, ¿hasta qué? ¿Hasta qué punto? Hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Padre, gracias en esta mañana por el hermoso privilegio que tenemos de estar juntos en este lugar. Dios, que tú puedes bendecir cada corazón, cada vida. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, tú sabes nuestras circunstancias, lo que nuestro corazón anhela. Por encima de todo, Dios, queremos darte la gloria y la honra. Y oramos, Señor, para que tu Santo Espíritu pueda ministrar con toda libertad a cada necesidad, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. Tengo una pregunta en esta mañana. ¿Cuál es la regla por la que Dios mide nuestra vida y servicio a Él y por la que recibimos o no aprobación? ¿Cuál sería la regla? Podemos ser sabios, podemos ser poderosos, podemos tener mucha fe, podemos hacer muchas cosas, pero si fallamos en lo que es la fidelidad, si fallamos en ser fieles, realmente lo hemos perdido todo. Todo. Y después estaré un poquito explicando lo que digo. Hay miles de matrimonios. Hay muchísimas familias, amigos, empresas, organizaciones, etcétera, que se han roto por causa de la falta de fidelidad en algunos de los miembros. Cuando hablamos, por ejemplo, en una empresa, bien, hay empresas que han quebrado por la falta de fidelidad de sus trabajadores o de los propios jefes. Cuando hablamos de matrimonio, que sería lo que más nos importaría en esta mañana, muchos matrimonios son rotos. ¿Por qué? Por causa de la infidelidad de alguno de los cónyuges, y sobre todo en el tiempo que estamos viviendo, pues esto se ha aumentado, ¿verdad? Lo que es la costumbre, lo que es la cultura, la filosofía nueva que estamos pues viviendo en este tiempo ha permitido, ¿verdad?, que este tipo de cosas sucedan. Y hay muchos que se han roto por causa de la fidelidad. Y como decía, en este tiempo que estamos
viviendo tan complicado, en lo que somos en este tiempo abrumados por la filosofía, las costumbres, y yo creo que no digo nada que todos no sepamos. Es algo que el mundo se ha agravado, las cosas cada vez son más complicadas. Jesús dijo que en los últimos tiempos padeceríamos estas circunstancias. El mal aumentaría la ciencia, el saber y todas las cosas, pero también juntamente con el aumento de la ciencia y el aumento de la tecnología, etcétera, también aumentaría la maldad. Creo que eso no nos pilla de sorpresa, porque el propio Jesús lo dijo, que en los últimos tiempos estas cosas pasarían. Y por lo tanto no debe de sorprendernos esto. Y obviamente vemos como a lo largo de toda la Biblia el Señor le da una máxima importancia al relacionar la fidelidad con sus siervos y siervas y también con la vida de la iglesia. Es decir, de alguna forma lo conecta y da. La palabra del Señor viene hablando a la fidelidad a aquellos siervos que permanecieron fieles o que permanecen fieles, y aquel pueblo, ya sea el pueblo de Israel o la iglesia hoy, el Señor premia por causa de la fidelidad. Ahora vamos a ver lo que es la visión del Señor acerca de la fidelidad. Vamos a ver algún ejemplo bíblico también, y también vamos a ver la necesidad de esta. En cuanto a la visión que el Señor Jesús tiene de la fidelidad, hay tres cosas básicas en las cuales el Señor nos muestra la visión que Él tiene de la fidelidad. En primer lugar, es la calidad de esa fidelidad. Dice en Mateo capítulo 25, versos 21 y 23 lo siguiente. Hablando el Señor acerca de la parábola de los talentos, Él dice: su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. A los dos primeros el Señor les da esta palabra, al último ya sabemos lo que le pasa, puesto que lo dejó ahí escondido, porque el Señor venía a reclamarle por lo menos los intereses, y el último de los siervos que le dejó los talentos, pues ¿qué hizo el Señor? Pues no lo tuvo en cuenta, no le dio premio, pero a los demás sí. Y lo que vemos aquí es algo muy interesante, porque el Señor, la calidad de la fidelidad no está en la cantidad, sino en el cómo. Y es muy interesante porque el Señor no aprueba la fidelidad en cuanto a la cantidad del servicio, sino en cuanto a la calidad del servicio. Es decir, que no es porque sirvamos mucho que quiere decir que seamos fieles. Podemos servir mucho, podemos hacer muchas cosas, pero realmente podemos hacerlas de una manera que no sea de calidad. No sé si usted ha visto alguna vez algún creyente que ha sido que está muy comprometido con la iglesia, tal vez en hacer esto, en hacer lo otro, en servir mucho, pero como que te das cuenta de que en alguna ocasión hay una cierta queja. Es que todo lo tengo que hacer yo. O es que siempre tengo que ser yo el que lo hago. Es que si tengo que mover una silla lo hago yo. Si tengo que hacer esto, estoy en todas partes. Pero eso el Señor no lo premia. Lo que premia es la calidad de cómo se hace el servicio, cómo servimos a Dios. Y el Señor lo que trata de hacer aquí, o lo que Él habla, es que dice: sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Es decir, sobre poco, ¿en qué sentido? Esa es la clave, sobre poco, pero fuiste fiel. Si hubiera sido mucho y eres fiel también, pero el tema principal es que sobre poco has sido fiel. Y la segunda visión que tiene el Señor es en cuanto a la fidelidad, que es un requisito. Dice en Lucas capítulo 16, verso 10 lo siguiente: el que es fiel en lo mucho, también en lo más es fiel.
Interesante, mis hermanos y hermanas, este texto. Subráyelo bien. También en lo más es fiel. Y el que en lo poco es injusto, también en lo más es injusto. ¿En qué sentido? Obviamente que uno es fiel en unas cosas y en otras. Por eso lo que está diciendo es que es un requisito imprescindible para poder servir al Señor. Y si queremos que el Señor nos confíe más de lo que ahora estamos dándole al Señor, si queremos que Él nos confíe más, es decir, nos ponga a servir, nos ponga a participar más en su reino, porque ese es el propósito, entre comillas. El propósito del Señor es que trabajemos en su reino. Es que no seamos gente que vengamos el domingo y calentemos la silla o la banca en cualquier sitio. No, somos llamados a servir todos. No unos cuantos, no los pastores, los obreros, los líderes. No, toda la iglesia está llamada a servir al Señor de una manera u otra, conforme a los dones que ha recibido de parte del Señor de cada uno de ellos. Porque todos hemos recibido dones, todos hemos recibido regalos de parte del Señor, pero no están ahí para que nos los quedemos, sino para que los pongamos a funcionar. Haciendo referencia a la parábola de los talentos, como bien hemos leído. Por tanto, es un requisito. El Señor no exige la perfección, porque este es un error que muchas veces las iglesias hemos cometido, o los creyentes. Pensar que tenemos que ser perfectos, y eso no es así. Hay personas que llegan a la iglesia y quieren ver la iglesia perfecta. La iglesia perfecta no existe. Yo siempre le dije a mi iglesia, y lo sigo diciendo, aun cuando vamos cuando me toca predicar, etcétera. Digo, estamos en el taller de los tarados. ¿No lo sabías? Yo era un tarado y el Señor me vino y me puso en la iglesia y sigue reparando este tarado. Usted dirá, yo no soy un tarado, yo estoy bien centrado. Bueno, allá tú. Pero yo me considero un tarado, alguien que estaba perdido, un gusano que no merecía nada, y por la gracia del Señor Él me sacó de la basura y me puso en el taller de reparación, es decir, en el taller del alfarero. Y ahí estamos todos. Por tanto, no premia al Señor la perfección, no, porque vamos camino de la perfección. ¿Cuándo seremos perfectos? Cuando estemos con Cristo. Porque el perfecto es Él. Pero estaremos, si permanecemos fieles, estaremos allí. Y la tercera cosa de la visión que el Señor tiene, el Señor Jesús, sobre la fidelidad, es la base de ella. ¿Cuál es la base de la fidelidad? El amor. El amor. Dice el capítulo 21 de Juan, si quieren acompañarme ahí, lo vamos a leer. Ustedes van a ver que ese pasaje del Evangelio de Juan es muy hermoso, a mí me encanta, porque tiene que ver con la restauración de Pedro, ¿se acuerdan? Capítulo 1 del Evangelio de Juan, y en el verso 15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Es interesante porque el Señor tiene que agarrar a Pedro y llevárselo aparte, porque él necesitaba ser restaurado. Él le amaba, él había batallado, ya sabemos todos cómo era Pedro, era un
tipo muy impulsivo, muy boca chancla, ¿verdad? Siempre estaba metiendo la pata, pero él amaba al Señor. Pero cuando llegó la hora de la verdad del testimonio público, le entró el Ganges, se vino abajo. Y eso le produjo unas lágrimas tremendas, una frustración tremenda. Lo mismo que nos ha pasado a cada uno de los que estamos aquí, estoy seguro, alguna vez. Hemos fallado al Señor cuando no pensábamos que podíamos fallarle, pero como somos lo que somos, como nuestra naturaleza todavía nos juega malas pasadas, pues a veces le hemos fallado y hemos tenido que pedirle perdón. Gracias al Señor por su misericordia, que aún así Él no lo tiene en cuenta y nos levanta y nos hace como a Pedro. Pero Él tiene que restaurarlo y le dice algo muy interesante, ¿verdad? Y conecta las tres palabras: ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y las tres respuestas es: apacienta, apacienta, apacienta. ¿Qué le estaba diciendo? Que el amor es la base para el servicio. Si tú, Pedro, realmente me amas, ponte a pastorear mis ovejas. Si tú me amas, ponte a servirme. Si tú me amas, apacienta mis corderos, apacienta mi iglesia. Es decir, que la manera en la cual Pedro debía demostrar si amaba al Señor era obedeciendo precisamente las palabras del Señor de que tenía que hacer: servirle a Él, apacentar sus ovejas. Y el amor, ya sabemos, esto lo compartimos también un poquito. Mi esposa hablaba acerca de los matrimonios, ¿no? El amor del Señor no es como el amor que usamos nosotros, el amor eros o el amor fileo, que tiene que ver con que yo te amo si tú me amas, yo quiero amarte pero quiero algo a cambio. No, el amor de Dios es el amor ágape, que es el amor que se da sin condición. Y a veces decimos: Señor, te amo. ¿Me amas? Muy bien. Haz esto. Es que yo no puedo amar. Sí, podemos amar. El amor ágape no es un sentimiento. El amor ágape es una obediencia. Pero pastor, yo no puedo amar. ¿Cómo puedo yo amar a este? ¿O cómo puedo amar a aquel? ¿Cómo puedo amar? Podemos hacerlo en obediencia al Señor. ¿Por qué? Es como la fe, mis hermanos. La fe no es un sentimiento. La fe empieza a actuar, la fe empieza a operar cuando nosotros actuamos. No es algo que tengamos que sentir, es que empezamos a funcionar y entonces la fe actúa. El amor es lo mismo. Empieza a operar en nosotros cuando decidimos amar. Porque es una cuestión de obediencia, no es una cuestión de sentimiento. Por eso la visión del Señor en cuanto a la fidelidad es la calidad. Es que es un requisito y es que Él pone que la base para ser fieles es el amor. Porque le amamos, le somos fieles. Pastor, ¿qué quiere decir esto? Que si yo no soy fiel es porque no lo estoy amando tampoco. ¿Por qué voy a la iglesia? ¿Por qué estoy con mis hermanos? ¿Por qué amo a la gente que tengo a mi alrededor? Porque amo a Dios. Y porque amo a Dios, entonces soy fiel. ¿Esto qué quiere decir? Que la manera en la cual yo puedo saber si amo a Dios es por la fidelidad. Exactamente. ¿Me siguen? Veamos algunos ejemplos con respecto a eso. Porque la Biblia está llena de muchos ejemplos. Pero si me permitís, como dice en Romanos el apóstol Pablo, decía que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Por eso permanecen ahí. Por eso el Espíritu Santo dejó la Escritura. Por eso el Señor nos ha dejado su palabra. Y por más que intenten destruirla, jamás lo conseguirán. Lleva siglos el diablo intentando destrozar la palabra del Señor. Lleva siglos intentando destrozar la Biblia, pero no lo ha conseguido ni lo conseguirá. Porque la palabra del Señor permanece para siempre. Y es así. Ahora, hay tres ejemplos. El primero de ellos es Moisés. Moisés tenía defectos, muchos defectos. Cometió errores,
pero él no fue infiel. Es más, Dios mismo declaró su fidelidad ahí en el capítulo 12 de Números, cuando les dijo lo siguiente. Si se acuerdan, él tuvo un conflicto con sus hermanos, María y Aarón. ¿Qué pasó? Que tuvieron envidia de él. ¿Por qué? Porque, y siempre Dios va a hablar por Moisés, es que no puede hablar también por nosotros. ¿No somos también nosotros líderes? ¿No somos también nosotros sus hijos? Y a veces puede pasar esto, ¿verdad? Es verdad, Dios nos habla todo, pero hay momentos en los cuales Él tiene una palabra especial. Y entonces critican a Moisés y el Señor les dice: oíd ahora mis palabras, porque van todos, venid para acá. Y se los llevó aparte y el Señor les dice esto tanto a María como a Aarón: oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Tremendo esta palabra. Es decir, Moisés no era un perfecto, tenía errores, cometió errores, y ahora veremos. Pero él fue fiel en todo lo que tenía que ver con el servicio al Señor, en todo aquello sobre el cual el Señor le dio la responsabilidad. Solamente es verdad, conocemos tal vez un momento en el cual él no fue, es decir, él falló. No es que le fuera fiel, sino que ahí metió la pata, que fue cuando el Señor les dijo: oye, Moisés, Aarón, id y hablad a la roca para que salga agua. ¿Se acuerdan? Entonces, ahí en el capítulo 20 de Números, fue a hablar de la roca, pero Moisés y Aarón, los dos, pues dijeron: oye, se enfadaron con la congregación, porque la congregación era eran cabezones. Moisés tenía, no sé si tenía ovejas o carneros, ¿verdad? Le trompaban bastante. No sé si vosotros, no sé cuántos de aquí habéis pastoreado ovejas o habéis trabajado en el campo. Yo vengo de una familia de agricultores. Mi papá él manejaba pues todo lo que tiene que ver con el campo y también con animales. Yo he pastoreado ovejas y sé lo que es la diferencia entre una oveja y un carnero. Y hay que tener cuidado, porque esos eran terribles. Como te descuidaras un poquito, venían y te pegaban un trompazo y te podían hacer mucho daño, ¿verdad? Y el pueblo de Israel era así con Moisés, ¿verdad? Pero él, tan rebeldes eran, que de momento él se cansa, se harta, porque eran así, y les dice: ¿qué? ¿Queréis que os haga? Que os dé agua, que os haga salir de la roca agua? Pues ahora va. Y cogió la vara y bom, empezó a darle golpes a la roca, y por esta causa el Señor se enfadó con él y les dijo: no entraréis, ni tú ni Aarón, porque no me santificasteis delante de los israelitas. Es decir, ellos tenían que haber hablado simplemente, y ellos le dieron golpe a la roca. Pero sin embargo el Señor dice: Él es fiel en toda mi casa. ¿Qué diremos también de Daniel, que mostraba su fidelidad al mostrarse al Señor en lo que hacía cuando él fue llevado cautivo? A pesar de estar en la situación que estaba, a pesar de estar cautivo, a pesar de estar bajo la corte de Nabucodonosor y estar de aquella manera, pues él fue llevado allí cautivo, y a pesar de estar en cautiverio, él nos dice la palabra que él permaneció fiel. Yo creo que cuando vamos al libro de Daniel, si algo encontramos de Daniel es que era un hombre fiel. Y dice el versículo 4 del capítulo 6: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. ¿Cuál era el tema? Que él no quería subyugarse a lo que habían establecido. Él no quería ser un idólatra.
Y él seguía funcionando, seguía haciendo lo mismo que siempre había. No le importaba si el rey mandaba que se adorase a un ídolo. No le importaba si el rey mandase o la gente que tenía a su alrededor hacer algo que no era conforme a la voluntad de Dios. Le daba igual. Él abría sus ventanas y seguía ejerciendo la labor de la misma manera. Un hombre fiel, un ejemplo para nosotros, un ejemplo para la iglesia. ¿Y qué diremos también del apóstol Juan? Hemos leído en Apocalipsis capítulo 2, verso 10. Ese mismo apóstol, el que fue desterrado por mantener su testimonio de Jesucristo. Cuando el emperador Domiciano, pues ¿qué hizo? Quiso, o mejor dicho, reclamó el ser adorado como un dios. Y él, como tantos otros, fue fiel al testimonio de Jesucristo. Y nos dice en Apocalipsis capítulo 1, verso 9, que él estaba allí. Y dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos. ¿Por qué? Por causa de la palabra de Dios y el testimonio. Queridos, cuando el Señor les habló a los discípulos en el libro de los Hechos, les habló acerca del testimonio, de la fidelidad. Y el ejemplo que tenemos en la palabra, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, como los siervos, los profetas, los reyes, etcétera, todos ellos, si algo destacó, fue la fidelidad que mantuvieron en el Señor. Y hoy, hermanos, si algo el Señor nos pide, si algo el Señor nos pide a la iglesia, es fidelidad, sobre todo fidelidad. Porque en un mundo en el cual se premia la infidelidad, la mentira, el ocultismo y tantas cosas, la iglesia tiene que ser un luminar en este mundo. Jesús dijo que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Mis hermanos, como Jesús dijo, si la sal pierde su sabor, ¿con qué se sazonará? Si la luz deja de iluminar, ¿quién alumbrará? ¿Quién le va a decir a este mundo que las cosas que están haciendo están mal? La sal, todos sabemos que ese era algo que se echaba sobre los alimentos para preservarlo. No había nevera como hoy. Yo me acuerdo incluso cuando mi mamá salaba la carne y la dejaba en las despensas antiguas, porque entonces cuando yo era niño no había tampoco, por lo menos mi madre no tenía nevera. Y Jesús hace esta referencia: si la sal pierde su sabor, ¿con qué será sazonada? ¿Quién le va a decir a este mundo que las cosas, las leyes, la filosofía que están ejercitando, que están cada día aumentando, cada vez está más alejado de Dios, quién le va a decir está mal? Es la iglesia. Y nos va a costar, claro que nos va a costar, nos costará como a Juan ser tal vez arrinconado, ser tal vez apartados, e incluso como ocurren con otros muchos hermanos nuestros que están en diferentes partes del mundo, que están siendo asesinados. En África la iglesia está siendo perseguida, miles de hermanos están siendo masacrados, sus miembros cortados a la cabeza, perseguidos. Hoy, siglo XXI, el mundo permanece callado. El mundo hace flotilla para ir allá a tratar las cosas de Gaza, todo para ir contra el pueblo de Israel, pero no dice nada contra la iglesia que está siendo perseguida, están siendo masacrados, y son nuestros hermanos. Están en África, pero son nuestros hermanos. Están en países que no tienen libertad, pero son nuestros hermanos, están siendo perseguidos. Y si un día ocurre aquí, ¿qué haremos? El llamado es que seamos
fieles. Isaías dice que a lo malo llamarán bueno y a lo bueno malo. Ayer venía comentando con alguien en el coche, no sé si eras tú, alguien veníamos hablando, ¿no? Qué curioso y qué tremendo, qué filosofía y qué porquería de mundo y de mentalidad diabólica. Pasamos por un lugar y en nuestro pueblo han hecho mucho lugar en cada rincón del pueblo, en medio del pueblo, han hecho grandes campos, parcelas, plazas, las han convertido en lugares para los perritos. Han gastado millones. No digo que esté mal, pero comentábamos, digo, qué curioso. Hay millones para gastarse. Tú no puedes hoy en día abandonar un perrito, porque si abandonas un perrito, la que te cae. ¿Qué digo un perrito? Hasta un jilguero, un periquito, cualquier cosa. No puedes abandonar un animal o maltratar, pero sí dan el visto bueno para matar en los abortos. Y nadie dice nada. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. La justicia corrompida hasta el tuétano. Hoy en día, los que están en el poder, muchos de ellos en muchos lugares, gente que va en contra de Dios, que son malos y ni son juzgados y son alabados, y los que van en favor de Dios son criticados y juzgados. ¿Se da cuenta? Tenemos ahí un presidente en Bukele, en El Salvador, un tipo que entiende las cosas de parte de Dios y gobierna, y está gobernando bien, y algunos lo están criticando, lo están diciendo que este tipo, a lo malo llamarán bueno y a lo bueno llamarán malo. Por eso, mis hermanos, es algo tremendo que el Señor nos llama a que seamos una iglesia fiel. Hermano y hermana, Dios nos permita que seamos fieles, que nos pongamos delante de la presencia para que lo que hagamos sea con fidelidad, para que estemos ahí siempre. No importa si estamos en la iglesia, si estamos en nuestros trabajos, si estamos en la oficina, en cualquier lugar que estemos, que nos conozcan por ser gente fiel al llamado de Dios. Porque a veces en la iglesia somos avergonzados por quienes rechazan a Dios, pero que en sus filosofías, en sus principios, sin embargo, permanecen fieles. Salen a la calle, gritan y salen y defienden la injusticia y el mundo los alaba, pero la iglesia, los creyentes, ¿dónde están para defender lo que es bueno y agradable? ¿Se dan cuenta? Es un desafío que tenemos. La tercera cosa en cuanto a la fidelidad es que la infidelidad es imprescindible en el servicio. ¿Qué es lo primero que nosotros pensamos a la hora de que alguien nos haga un trabajo? Por ejemplo, hoy en día que hay lo que es el servicio doméstico. Si algunos de nosotros, que hoy en día pues trabaja el hombre y trabaja la mujer, y a veces no tenemos tiempo para atender las tareas domésticas, y contratamos gente, ¿qué les exigiríamos? En este caso las mujeres, ¿qué le diríais si tuvieseis que contratar a alguien para que viniese a quizás cuidar los hijos, o tal vez hacer limpieza, o hacer cualquier otra tarea doméstica? ¿Qué le diríais? ¿Qué le exigiríais? ¿O qué exigiríamos si alguno tiene empresa aquí para contratar a alguien? ¿Qué le exigiríais? ¿No sería algo así como que fuese fiel, que hiciese bien el servicio? Cuando yo trabajaba hoy estoy jubilado ya, pero trabajé en una empresa y estuve 30 años, antes de que fui llamado al ministerio, 30 años, y llegué, entré de aprendiz y fui hasta que finalmente estuve como jefe de equipo. Pero lo que se nos exigía, lo que yo exigía también, y luego también lo he hecho como pastor, es que la persona que hace un trabajo, lo que se le exige es que lo haga bien hecho. ¿O no? A mí me decían, mira,
no quiero que corras, hazlo bien. Y esa es una filosofía muy buena. Y aquí, especialmente en España y en Cataluña, es una filosofía que yo no quiero. Y yo le decía a los líderes, no quiero que hagamos mucho, que corramos. No. Si lo que hagamos, si haces, en lugar de hacer 5, haces 2, pero que esté bien hecho. Esta es una de las cosas que yo con los hermanos que tienen empresa en la iglesia siempre les decía en las reuniones que teníamos pastorales, en las reuniones de servicio, siempre les llamaba a ellos y les decía, mirad hermanos, porque hay muchos que tienen empresas de servicios, de multiservicios, ¿verdad? Son constructores, hay gente que trabaja en fontanería, hacen de todo. Y siempre les decía, mirad, cuando os llame aquí, no importa tanto si te vas a cobrar más o menos. Si tú haces un presupuesto y cobras 1.000, el trabajo hazlo bien hecho. Digo, porque aquí van a escoger tu presupuesto de 1.000 euros, lo van a escoger antes que aquel que ofrece tal vez 800. Si saben que tú haces bien y lo haces a conciencia, la gente va a preferir pagar 1.000 que no 800. ¿Por qué? Porque yo quiero quedarme tranquilo. Yo prefiero pagar un poquito más, pero que me lo haga bien hecho. Ahora, yo me pongo, ¿cuál es el pensamiento del Señor? Que si hacemos las cosas, las hagamos bien hechas. Seamos fieles en hacerlo. Ahora, eso es exactamente lo que el Señor espera de la iglesia en cuanto a la fidelidad. Y la fidelidad obviamente es, en primer lugar, lo que determina el servicio. Fijaos lo que dice Pablo en la primera carta, capítulo 4, verso 2 de los Corintios. Dice, ahora bien, él hablando del ministerio, del servicio, dice, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Pablo se consideraba un administrador de las cosas de Dios. Amén. Tú eres, seas hombre o mujer, joven o menos joven, eres un administrador de las cosas de Dios. Lo que tenemos, mejor dicho, no tenemos nada y lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado. Cualquier cosa, así sea material, así sea también cuestión de fe. Acordaos de que la fe es un don que Dios nos ha dado. Ni siquiera es nuestra. Pero nada de lo que tenemos es nuestro. Todo es de Él. Por Él y para Él fue creado todo. A veces nosotros pensamos que lo que tenemos es nuestro y le damos a Dios lo que... No, sin nada podemos darle a Dios que no nos haya sido dado. Aún nuestros hijos son un regalo de parte de Dios que el Señor nos ha prestado para que nosotros los eduquemos conforme a su voluntad. No son nuestros hijos, son de Él y son un préstamo que nosotros, cuando se lo devolvamos al Señor, cuando llegue el momento, habrá que decirle, Señor, aquí he hecho lo que he podido, lo que he entendido. Ahí te los devuelvo. Yo sé que algunos dirán, a ver si se va el hijo ya de casa, me dejan tranquilo. Pero espiritualmente tenemos que entenderlo. Somos administradores de las cosas de Dios. Nada de lo que tú tienes, nada de lo que yo tengo es nuestro. Cuando nosotros entendemos esto, es algo maravilloso, porque el apóstol Pablo, él sabía que era alguien que estaba administrando las cosas de Dios. ¿Te das cuenta? Y dice, oye, cada uno de los administradores, cada uno de los hijos e hijas, cada uno de los creyentes, lo primero que tienen es que sea hallado fiel. Y él le dice más tarde en la primera carta a Timoteo, el mismo apóstol Pablo le dice, capítulo 1, verso 2, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Por qué? Porque me tuvo fiel, poniéndome en el ministerio. Es decir, que lo que determina el servicio es la fidelidad. Lo que hemos comentado antes. No
no es cuestión de coger a alguien fiel para ponerlo en el servicio. No, 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 no. Escoger a alguien para que haga las cosas fielmente. Es decir, no es al revés. Dios capacita en la fidelidad. ¿Me entienden? Por eso cuán importante es. A veces, alguna vez me dijeron, pero pastor, pero aquella persona es que no lo veo muy preparado. No. Además, lleva 2 años viniendo a la iglesia. Y, ¿es verdad? ¿Tú cuánto llevas? Oh, pastor, yo llevo 10 años. Bueno, es que te he puesto a hacer algunas cosas y no has sido muy fiel. Pero a aquel le he puesto a hacer algunas cosas y siempre las he hecho. No voy a escogerte a ti. No me importa si llevas 40 años en la iglesia. Si no eres fiel, ahí te vas. No quiero saber nada contigo. ¿Por qué? Porque la iglesia no es mía, es del Señor. Y por lo tanto tengo que cuidar de darle a la iglesia lo mejor. No darle cualquier cosa, ofrecerle al Señor cualquier cosa. No, hay que ofrecerle lo mejor. Y si yo tengo un grupo de líderes, voy a elegir a los fieles, no voy a elegir a los rácanos o los vagos. ¿Me entienden? Y el Señor, eso es lo que hizo el Señor. Y la fidelidad justamente es la verdadera capacitación, como he dicho antes. Dice la segunda carta a Timoteo. Pablo le vuelve a decir otra vez a Timoteo lo siguiente. Me encanta la epístola de las cartas a Timoteo, son extraordinarias, porque es el corazón de un padre espiritual hablándole a un hijo que tiene que quedar en su lugar. Y le da los consejos muy prácticos y muy claros. Si algo le dice Pablo a Timoteo, las cosas bien claritas. ¿Para qué? Para que Timoteo tenga las cosas bien claritas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una empresa, estamos hablando de la iglesia del Señor, santa, inmaculada. Y tenemos que tener cuidado. No es un juego. Y él le dice lo siguiente: lo que has oído, Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, porque él acompañaba a Pablo, muchas veces lo acompañó y lo llevó de ayudante. Y él aprendió a los pies de Pablo. Y por eso le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto mismo ahora encarga a hombres que fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Ahora, note bien el orden de las palabras del apóstol Pablo. Hombres fieles, en primer lugar, que sean idóneos. ¿Qué quiere decir esto? La idoneidad no está delante de la fidelidad, sino al revés. Lo que he dicho antes. Él llama a fieles y los hace idóneos. No llama a los idóneos y los hace fieles. No. Al revés. Dios llama a los imperfectos, pero que son fieles, y los capacita. Dios no llama a gente capacitada, Dios llama a gente dispuesta para capacitarlos. Por eso cuando hay llamamiento, el llamamiento no es decir, bueno, Dios me llama y ya empiezo. No, Dios te llama, pero ahora porque Dios te ha llamado, ves y prepárate. No es, a veces el tema de la preparación se malinterpreta. Voy al seminario. Nosotros hemos tenido mucha gente en el seminario. Voy al seminario, me preparo y ya. No, es que ¿tienes llamado? No, pues espera. El llamado, ¿por qué? Porque Dios llama a fieles, a los dispuestos, a los que dicen, sí, Señor, ahí voy. Y el Señor los llama y los capacita, los hace idóneos. Y es lo que Pablo estaba diciendo. Timoteo, fíjate en aquellos hombres, en aquellas mujeres que sean fieles. Y vas a encontrar ahí la base, justamente, la verdadera capacitación, es la fidelidad. Hermanos, lo que determina el desarrollo y el crecimiento de un creyente y de la iglesia es su nivel de compromiso y su nivel de fidelidad para con el Señor. Lo que va a determinar que la iglesia de Mataró sea un impacto, lo que va a determinar el desarrollo de la iglesia, desarrollar y crecimiento tanto
espiritual como numérico, va a ser el compromiso y la fidelidad en el servicio. Eso va a determinar. ¿Por qué? Porque es algo que Dios añade, Dios premia. Si tú eres fiel, si tú tienes el nivel de compromiso que el Señor espera, no vas a tener que hacer nada. Dios te va a dar crecimiento y tú vas a desarrollar, y va el Señor ir añadiendo. ¿Por qué su iglesia? Porque tú eres del Señor, porque somos del Señor. ¿Y quién más interesado que el Señor en su iglesia? ¿Acaso tú eres más interesado o yo en la iglesia que el Señor? No. ¿Me siguen? Esa fue una característica de la primera iglesia. La iglesia, dicen, primitiva. A mí no me gusta mucho la palabra primitiva porque en algunas cosas eran más avanzados que nosotros. Pero bueno, se ha llamado, yo siempre me gusta decir la primera iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa característica de compromiso, esa característica de fidelidad es la que hizo que el Señor derramara bendición, derramara su favor sobre ella, sobre hombres, sobre mujeres, y la iglesia creciera, se desarrollara, se expandiera por todo el mundo conocido de entonces. Y hermanos y hermanas, también lo va a hacer con la iglesia en este tiempo. También lo va a hacer con vosotros como iglesia aquí en Mataró. También lo va a hacer si es que tomamos el compromiso. El Señor va a hacerlo. Él va a traer crecimiento, va a traer desarrollo. ¿En qué? En medio de esta sociedad que está podrida en el pecado, en la porquería, en su sapiencia, en su filosofía, pero que es alejada totalmente de los principios bíblicos. Mis queridos, que el Señor nos ayude en eso. Apocalipsis capítulo 17, verso 14, nos dice dónde estará esa iglesia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y elegidos y fieles. Y ahí estaremos con el Señor. ¿Queremos eso? ¿Queremos ser fieles? Jesús fue el ejemplo de fidelidad. Fue fiel al Padre. Cuando Él dijo: he aquí, oh, yo vengo para hacer tu voluntad. Él se ofreció a sí mismo. Fue fiel hasta los últimos instantes de su vida. Fue fiel en Getsemaní. Permaneció en la voluntad del Padre. Él es fiel para con nosotros. Él sigue siendo fiel. Fiel cuando estamos en bendición, fiel cuando estamos en problemas, fiel cuando aún andamos en algunas ocasiones en rebeldía, en descontento por cualquier cosa. Él sigue siendo fiel. En Él no hay sombra, no hay cambio de variación, no hay. Él permanece fiel. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos, nos dice Hebreos. Él no cambia. Y lo que espera de la iglesia, lo que espera de nosotros, lo que espera de ti, lo que espera de cada matrimonio, de cada joven, hombre, mujer, no importa la edad, porque todos delante de Él somos iguales, es que seamos hallados fieles. Y si queremos que cuando Él venga, oír las palabras que hemos oído aquí, si queremos oír esas palabras: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¡Qué maravilla! No sabemos cuánto tiempo queda. Lo que sí sabemos es que Él viene. Tampoco nos debe importar si viene el año que viene, el otro o el otro. No lo sabemos. Jesús les dijo a sus discípulos: mira, dejaos de rollos, a vosotros no os importa, pero me seréis testigo. Es decir, estad preparado para cuando yo venga podáis venir conmigo. ¿Estamos preparados? ¿Queremos ser fieles? ¿Queremos ser gente de compromiso?
Queremos estar al lado del hermano, de la hermana, pegado, codo con codo, trabajando para la iglesia. No deseamos que la iglesia crezca, desarrolle espiritualmente, por supuesto. No podemos quedarnos en bebés. Tenemos que seguir creciendo. Y también el crecimiento espiritual produce un crecimiento también numérico. Y si hay ese crecimiento, el testimonio es para el pueblo. Al fin y al cabo, el Señor nos ha llamado a pastorear la ciudad de Mataró. Yo les dije, cuando tomé el pastorado, les dije a todo el equipo pastoral de mi iglesia, digo, gente, yo tengo que pastorear una iglesia de 80.000. Y se quedaron espantados. No, pastores, aquí entonces cuando tomamos la iglesia éramos 59 personas. ¿Y cómo? Sí, porque Dios no me ha llamado a pastorear a vosotros. Hay otras ovejas que están fuera y son la ciudad. Ellos también son los que todavía no están en el redil, pero yo también tengo la responsabilidad de pastorearles a ellos a través de los que están en el redil. Amén. Amén. Y Señor, oro para que tú traigas crecimiento y multiplicación, Dios, crecimiento espiritual, crecimiento numérico, multiplicación en todas las áreas, Dios. Multiplica a los hombres, multiplica a las mujeres, multiplica a los siervos, los pastores, multiplica el servicio para la gloria tuya, Dios, como un testimonio fiel a esta ciudad. Bendecimos esta ciudad, bendecimos sus gentes, bendecimos sus autoridades y pedimos en el nombre de Jesús que seamos instrumentos en tus manos, fieles por encima de todo, para darte la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén.